Bien, vamos a continuar con el tema de hoy. Ya vimos la presentación de estados financieros cuando se hace de forma anual, ¿verdad? Que es de conformidad con la NIC 1. Ahora vamos a ver la presentación de los estados financieros cuando se hace para cualquier periodo menor de un año, que esto se realiza de conformidad con la NIC 34, Información Financiera Intermedia. En este caso, al igual que la NIC 1, lo que nos va a dar es unos requisitos, un contenido mínimo que debo presentar, pero este es para un periodo financiero intermedio, que reitero, es un periodo que es de menos de un año. La NIC 1 es para la información financiera anual y la NIC 34 para periodos menores a un año. Y también prescribe los criterios para el reconocimiento y medición que debe seguir en los estados financieros intermedios, ya que en el periodo financiero intermedio hay que tener claro que eh, no tenemos toda la información. Realmente lo que estamos haciendo es una actualización de los datos del último cierre. Si mi cierre fue en diciembre del año anterior, ¿verdad? Considerando que el periodo anual es de enero a diciembre, y ahora yo estoy presentando un estado financiero en el primer trimestre del siguiente año, en marzo, el 31 de marzo del año siguiente. mm, lo que estoy haciendo es actualizando el último estado financiero, ¿verdad? El estado financiero anual del periodo anterior. En este caso, el alcance eh, no es obligatorio la presentación de los estados eh, con una periodicidad menor a un año. Vean que dice que las entidades eh, podrían aplicar la NIC 34 si están obligadas a publicar a publicar información de este tipo, ¿verdad? A publicar este tipo de información. ¿Qué tipo de empresas podría estar obligada? Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar cada 3 meses sus estados financieros. Entonces, en ese caso, esos estados financieros trimestrales se deberían hacer de conformidad con el NIC 34. Eh, o bien, puede ser que la empresa de forma voluntaria lo quiera hacer porque quiere presentar información en periodos intermedios. Esto se da mucho cuando yo quiero, y de hecho es lo más adecuado, conocer el panorama mensual de mi empresa, para ir viendo la evolución que ha ido teniendo. En buena medida, esa información tiene que irse generando con base en la NIC 34. No se establece qué entidades deben publicar estos financieros intermedios ni con qué frecuencia, ¿verdad? Casi que solo está agrupándolos. Los que lo quieren hacer de forma voluntaria, porque quieren presentar información, o los que están obligados. Las entidades cuyos valores cotizan en bolsa de acceso público, digamos que fuera el ejemplo que más se enfoca la norma, que lo menciona taxativamente. Hay dos definiciones en el caso de la NIC 34 únicamente. Uno, el periodo intermedio, que es cualquier periodo menor de un año, y la información financiera intermedia. La información financiera intermedia puede ser un conjunto completo de estados financieros conforme a lo que vimos en la NIC 1, o lo que se denomina un conjunto de estados financieros condensados, que es un conjunto de estados financieros como que tiene menos información, o que se revela menos información. Los componentes mínimos de información financiera intermedia. Bueno, como mencionaba, lo que se busca es actualizar los estados financieros anteriores. Estamos bajo el supuesto de que el lector de los estados financieros tiene acceso al estado financiero completo del año anterior, además del estado intermedio. Entonces, la información que va a presentar es sobre situaciones eh, significativas. La idea, y bueno, en el segundo punto, dice que énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias. Entonces, son hechos significativos que han sucedido desde el último cierre hasta la actualidad. El objetivo es no duplicar información publicada. Entonces, nosotros podríamos publicar unas notas de estados financieros un poco con menos información, con menos notas.
Y reitero que se dan siempre la probabilidad de que yo presente un conjunto completo de estados financieros con base en la NIC 1 o uno condensado con base en la NIC 24. Si yo escojo el estado condensado, vean que básicamente es el mismo paquete de 5 estados, estado de situación financiera, pero aquí cambia un poco el nombre. Se llama condensado. Estado de resultado y otro resultado integral, condensado. Estado de cambios en el patrimonio, condensado. Estado de flujo de efectivo, condensado. Y las notas de los estados financieros se llaman notas explicativas seleccionadas. Son unas notas más eh, con menos contenido. El contenido mínimo que deberíamos tener, si es un conjunto completo, debe estar de acuerdo a la NIC 1, es decir, que toda la estructura y características que vimos en la NIC 1 se estarían cumpliendo. Si yo escojo ese. Si yo escojo el de la NIC 34, si es un conjunto condensado, cada uno de los grandes grupos de partidas hizo totales que hayan sido incluidos en el estado financiero anual, así como las notas explicativas seleccionadas. Entonces, para los 4 estados, para el estado de situación, para el estado de resultados, para el estado de cambios en el patrimonio y para el estado de flujos de efectivo, vamos a ver las partidas que se presentaron en el último periodo, al cierre del último periodo, y vamos a utilizar esa misma estructura. Y en el caso de las notas seleccionadas, son nada más las 10 notas que van a ir posterior. Ahorita las vamos a ver, que se enumeran posteriormente. Además de eso, tenemos que brindar las ganancias por acción, que ahora que lo vimos en la NIC 1, en el estado de resultados, al final decía la utilidad básica y diluida. Bueno, eso también hay que presentarlo en el estado condensado. Y si la entidad, bueno, eso si la entidad está en el alcance de la NIC 33. ¿Qué hechos son los que tendríamos que considerar para estos estados financieros intermedios? Son hechos significativos y transacciones significativas. Estos sucesos producidos desde el final del último periodo sobre el que se informa y son significativos. Esa palabra es la que hay que tener ahí, ese énfasis, para comprender los cambios habidos en la situación y el rendimiento financiero. Por ejemplo, hechos significativos son alteraciones importantes en algunas de las partidas o situaciones cíclicas. Por ejemplo, en el eh, último trimestre de un año, de octubre a diciembre, hechos significativos que pueden haber. Ahí hay dos celebraciones importantes, ¿verdad? En octubre y posiblemente en diciembre, la Navidad. Entonces son hechos significativos que van a alterar el comportamiento de ese periodo intermedio, por ejemplo. Las notas seleccionadas les decía que son una cantidad reducida. Son estas, bueno, y las de la siguiente pestaña. Son 12. ¿Qué es lo que hay que poner en esas notas seleccionadas? Una declaración de que se han seguido las mismas políticas y métodos contables del periodo completo, o sea, de lo que presentábamos con la NIC 1. Una explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de las transacciones, porque no es lo mismo que yo presente el primer trimestre, de enero a marzo, al último trimestre de octubre a diciembre. Dependiendo del tipo de empresa, pues tenemos un pico en un mes o en un trimestre o en el otro. La naturaleza e importe de las partidas que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia. La naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones de partidas, emisiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de la deuda o del capital de la entidad y dividendos pagados. Estas 6 son notas mínimas. Bueno, estas otras 6 también. A lo que quiero llegar es que estas, si yo presento las notas seleccionadas, estas 12 es lo mínimo que yo voy a presentar. Puedo presentar más notas, pero esto es el contenido mínimo que tiene que tener. Información sobre segmentos de operación, hechos posteriores al cierre del periodo intermedio, el efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el periodo intermedio. Para los instrumentos financieros, la información a revelar sobre el valor razonable. Para entidades que se conviertan o dejen de ser entidades de inversión. Y la desagregación de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.
Esto reduce significativamente la información que yo tendría que presentar en un periodo eh, intermedio, porque muchas de estas puede ser que ni siquiera apliquen. Por ejemplo, vean la 11 para entidades que se conviertan o dejen de ser entidades de inversión. En muchos casos eso no aplica. Entonces son notas eh, más sencillas porque el periodo de presentación es más rápido. Por ejemplo, si yo voy a presentar estados financieros mensuales, estaría complicado que yo me siente todos los meses a hacer todas las notas de estados financieros tal cual la NIC 1 porque son mucho más detalladas, son mucho más extensas y posiblemente si cierro el último día del mes, pero me llevaré un periodo significativo del mes siguiente preparando toda la información que tengo que presentar y pierde la oportunidad. Se recuerdan que era una característica del marco conceptual, la información oportuna. Y la información financiera intermedia lo que se busca es tener información en periodos más cortos de un año para tomar líneas de acción más rápidas. Entonces, por eso las notas seleccionadas son más reducidas. También debo, en la NIC 1 estaba revelar la información sobre el cumplimiento de las NIF. En la NIC 34 también nos indica lo mismo. Si un informe intermedio de una entidad cumple con esta norma, este hecho deberá ser informado, es decir, si cumple con todas las NIF. Y ojo, un informe financiero intermedio no deberá describirse como cumple con las NIF a menos de que cumpla con todos los requerimientos de ellas, aun cuando sea un periodo intermedio. Entonces, eh, igual es una nota. Eh, Periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. Esto es eh, interesante, digamos, cuando nosotros presentamos el estado financiero de conformidad con la NIC 1, voy a tener el periodo actual y comparativo del periodo anterior. Pero el periodo intermedio es un poco diferente. Tengo que presentarlo en esta forma. El estado de situación al cierre del periodo intermedio lo debo de presentar con un comparativo al cierre del periodo intermedio anterior. Entonces digamos que yo hago esta situación al 31 de marzo de este año. Sería con el comparativo del 31 de diciembre del año anterior. El estado del resultado integral se va a hacer igual que el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo para el mismo periodo del periodo anterior. Entonces, si yo estoy presentando el primer trimestre de este año, voy a presentar los comparativos con el primer trimestre del año anterior. Veámoslo acá. Si yo estoy presentando la información, bueno, este es el año pasado, pero el 30 de junio del 2020, su comparativo es el 31 de diciembre del 2019, es decir, el último cierre del periodo. Y este en específico se hace así porque son cuentas acumuladas. Entonces, es para, ¿verdad? En ese caso, si tienen ese eh, comportamiento de comparabilidad. Pero en los otros tres, al ser ingresos y gastos, el peso más grande que tienen de estar resultados de flujo efectivo y cambios en el patrimonio, eso puede alterar por los comportamientos cíclicos que vimos anteriormente. Entonces no era lo mismo comparar un trimestre con el otro. Y lo que buscamos aquí es que precisamente cumplan con esto. Bueno, este es un periodo de un semestre más bien. Entonces vean que si yo presento el primer semestre del 2020, su comparativo es el primer semestre del 2019. Igual en el estado de flujo de efectivo, el primer semestre versus el primer semestre del año anterior. Entonces, para que sean comparativos, el primer semestre de este año con el del año anterior también para el estado de cambios en el patrimonio. Solo va a cambiar, voy a pasar a la siguiente diapositiva. En el estado de resultado integral, cuando digamos esa periodicidad es menor del acumulado. Me doy a entender. Yo presento estados cada trimestre y estoy
en el segundo, en el primer semestre del año. Estoy presentando información trimestral. Entonces, el estado de situación no importa. Si yo estoy presentando información que cierra al segundo semestre del 2020, que sería el 30 de junio de 2020, lo voy a hacer igual comparativo con el 31 de diciembre del 2019. Y el estado de resultado integral voy a hacerlo de dos formas. Primero, voy a hacer el acumulado hasta la fecha, desde el primero de enero hasta el 30 de junio y el comparativo con el periodo anterior. Pero yo estaba presentando el segundo trimestre. Entonces voy a presentar el segundo trimestre. Esto es cuando yo presento información con una periodicidad menor a lo que se está acumulado. Yo a junio tengo acumulado un semestre y estoy presentando tan solo un trimestre. Entonces estoy presentando la información del semestre con la información del trimestre. Ahí tendríamos 4 comparativos para el periodo intermedio. Y los demás, pues se hace el acumulado a la fecha, ¿no? El primer semestre con el primer semestre y aquí igual el primer semestre con el primer semestre. Donde cambia es en resultados únicamente. ¿Dudas hasta acá? Aquí tengo una. ¿No hay ninguna consulta? Hay que tener ese cuidadillo, ¿verdad? Los periodos son así tal cual. Sí, adelante, Julián. Profe, me quedó un toquecito mal el de citación financiera. De ¿Por qué situación. sería, sí, por qué sería 31 de diciembre? Es que lo que nos dice la norma, si yo me devuelvo, ¿verdad? Nos dice que siempre es con el último cierre. ¿Ves? El estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable intermedio anterior. Entonces, yo tengo que ubicar cuál es el periodo contable. Yo estoy en 2020, me cerraría al 31 de diciembre del 2020. Tengo que buscar el periodo anterior, que es 31 de diciembre del 2019. Ahora, ¿por qué siempre sería con ese? Bueno, tiene dos razones. Uno, porque usted está actualizando los datos en específico de ese, ¿verdad? No estás actualizando los demás. Eh, ¿Por qué no estás actualizando estos? ¿Qué se le Sí, ocurre? porque no son acumulativos. Eso sí lo entiendo. Ajá, porque los ingresos y gastos quedaron en cero. Entonces, lo único que Pero, estás actualizando es activo, pasivo y patrimonio. Entonces, está viendo cómo subió el activo, pasivo y patrimonio del último cierre a la actualidad. ok, entonces, si digamos, si se hubiera hecho un cierre el 30 de abril, sería en comparación con el del 30 de abril, no el del 30 de diciembre. ¿No? Seguiríamos igual con el del 31 de diciembre. Cualquier periodo intermedio del año siguiente sería con el del 31 de diciembre. Digamos, Sin importar que se haya hecho uno intermedio ya antes en ese año. correcto. Correcto. Sí, exactamente. Eh, Y, y eso no ahí, va a pasar como el resultado. O estos intermedios no tienen ningún tipo de efecto en el es que final. estos intermedios no tienen asientos de cierre. Entonces, ingresos y gastos siguen ahí vigentes durante todo el año. Ah, ok. Ok. Usted solo hace el Gracias. cierre al final del año, en diciembre. Ujú, es eso. ¿Está bien? No sé si hay alguien más. Gracias. Con gusto. Tengan cuidado con esto. Esto de hecho se los piden en el caso, ¿verdad? Entonces estudien bien estas fechas y cualquier cosa me preguntan. Porque eso está ahí en el caso. Tienen un par de preguntas de esto. A veces parece confuso, pero eh, vean que donde hay mayor cambio es en el estado de resultados. Bueno,
Otra característica que tenía la NIC 1 y la retoma la NIC 24 de importancia relativa o materialidad. Entonces hay elementos que tal vez no sea tan importantes presentar en el estado financiero intermedio, porque recordemos que los hechos que estábamos informando eran hechos significativos. Entonces la norma nos dice que la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio, así como reconocerlos, medirlos, clasificarlos o revelarlos, porque lo que ocupamos es que queden claros aquellos hechos que son significativos. Los hechos que no son significativos, es decir, que tal vez no tienen una implicación sobre el proceso de toma de decisiones, eh, pues no es que los vamos a dejar de reconocer o de incluir, pero no es donde tendríamos que dar énfasis. Vean que desde las notas de estados financieros estamos intentando darle énfasis a aquellos cambios importantes que ha tenido la empresa desde el último cierre. Entonces, las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo anterior. Nuevamente, en el caso de un periodo anual, eh, ya ha transcurrido mucho más elementos que en un periodo intermedio, por eso es que nos habla que el periodo intermedio tiene más estimaciones, porque en la medida en que, no sé, estoy en el primer trimestre del año y tengo que llegar hasta diciembre, yo tengo más presupuestos sobre lo que va a suceder durante el resto de los meses, pero sigue siendo incierto. Puede ser que vaya avanzando hasta llegar al final, pero un estado de un periodo que ya se ha completado tiene menos estimaciones porque ya se logró concretar todo lo de ese periodo. En cambio, en el periodo intermedio, no, aún está en proceso, ¿verdad? Entonces tiene más incertidumbre el estado intermedio. Con respecto a esto, tenemos que presentar o revelar cierta información en los estados anuales, porque yo esa estimación la presenté en los estados intermedios y hubo una persona posiblemente que los fuera leyendo y quién sabe si se logró completar o cumplir en el estado financiero anual. Entonces, en el estado financiero anual tenemos que explicar si se logró llegar a esa estimación que teníamos en la información intermedia o del todo no se logró cumplir, que es lo que nos dice ahí. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en el periodo intermedio anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final, pero no se ha publicado información financiera, se para ese periodo final. Entonces, ese importe de tal cambio de estimaciones debe ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que correspondan a los estados financieros para el periodo contable completo. Entonces, en el periodo contable completo vamos a presentar una nota sobre ese cambio significativo porque yo tenía una estimación que al final no la logré cumplir. La estimación es más incierta, ¿verdad? También las políticas contables que yo publico en el estado intermedio tienen que ser congruentes con las políticas anuales. Deben ser las mismas políticas contables que aplican en estados financieros anuales, salvo que haya un cambio en una política contable, ¿verdad? Pero en cuyo caso tendría que brindar información de por qué se hace ese cambio, ¿verdad? De acuerdo a las notas seleccionadas. Y la frecuencia con que la entidad presente información no debe afectar a la medición de las cifras contables anuales, ¿verdad? Hay dos elementos que tiene un tratamiento especial en el periodo intermedio. Uno son los ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica o u ocasional. En estos casos que son ingresos que no tienen un comportamiento normal o similar en el resto del año, porque son ingresos por temporada. Por ejemplo, a principios de año está la entrada de los estudiantes de escuelas y de colegios. En algunos casos eso va a dar picos de ventas que no están iguales durante el resto del año. Entonces, con respecto a esas actividades, a esos ciclos de ingresos estacionales, nos dice que los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica o ocasionalmente dentro de un periodo anual,
tendríamos que reconocerlos en una nota y además no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Nada más los voy a reconocer en el momento en que se den. No puedo anticiparlos, diferirlos. Pero en el caso del gasto, ¿verdad? Los costos relacionados, vean que cambia. Con los costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo, los costos en los que se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo pueden ser objeto de anticipación. Es decir, si yo ya sé que voy a incurrir en ese gasto, lo puedo reconocer de forma anticipada. El ingreso no, pero el gasto sí, en los estados financieros intermedios. Eso es para dar un escenario, digamos, un poco más pesimista. No vamos a anticipar los ingresos, pero sí vamos a reconocer el gasto en el momento que ya tenga información de que voy a incurrir en el mismo. Bueno, el uso de estimaciones ya lo vimos. Eh, Hacer estados intermedios tiene más estimaciones y por tanto hay más incertidumbre. Los procedimientos de medición deben asegurar que la información resultante sea fiable. Se debe revelar toda la información financiera significativa. La información financiera intermedia requerirá por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Ya que para ir terminando, el ajuste en las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Eh, si nos devolvemos a este cuadrito, hay un suceso especial. Yo, por ejemplo, tengo que presentar el estado intermedio al 30 de junio del 2020 y su comparativo al 30 de junio del 2019. Lo que pasa es que pueden haber cambios en las políticas. No sé, tal vez eh, al 1 de enero del 2020 hay una nueva política. Entonces, esta información de aquí está con base en esa política y lo voy a poner comparable con otra información que no tiene esa misma política. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Que para hacerlo comparable voy a tener que modificar la información anterior. Voy a reexpresarla. Entonces, nos dice que podemos utilizar dos métodos. Uno es la reexpresión de los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del nuevo periodo contable, que eso es regresarlos y aplicarle la política para que entonces sean comparables, porque siempre la habría aplicado. O lo otro es que si fuera impracticable, no puedo volverme a aplicar la política, determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual de aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores mediante el ajuste de estados financieros de periodos intermedios anteriores del mismo periodo anual. Entonces, este es simplemente calcular cómo sería el efecto si se hubiera aplicado la política en ese momento y hacer el ajuste en la actualidad. Y ahí finalizaríamos con este tema de la NIC 34. La NIC 34 y la NIC 1, reitero, las vamos a ver entonces de forma teórica y vamos a aplicar todo el formato de estructura al momento de preparar los estados financieros. Entonces no sé si de momento tenemos alguna consulta. Ninguna consulta.